Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy abrimos un programa en que, más que hablar de dinero, quiere hablar de decisiones, de cómo nos relacionamos con el valor que damos a lo que tenemos, a lo que ganamos y a lo que arriesgamos. En un entorno económico cada vez más incierto, con tipos de interés que suben y bajan, inflación que no se termina de controlar y la sensación constante de que nada es seguro, muchas personas están buscando nuevas formas de proteger su futuro. Es aquí donde entran las inversiones alternativas, una etiqueta que engloba desde proyectos sostenibles hasta activos no tan convencionales, pasando por modelos de coinversión o plataformas digitales que prometen rentabilidad y control. Pero no basta con saber de productos. Hoy queremos poner el foco también en algo que no es tan tangible, pero que es igual de importante: la relación que tenemos con nuestro dinero. Porque detrás de cada decisión financiera hay emociones, creencias, miedos e historias personales. Y es ahí donde aparece una figura que todavía suena novedosa, pero que cada vez está más presente, el del coach financiero. Alguien que no solo asesora, sino que acompaña. Y como no podía faltar en ningún programa de economía aplicada, acabaremos hablando del sector inmobiliario, ese clásico de la inversión que genera debate constante. ¿Sigue siendo el ladrillo una apuesta segura? ¿Ha cambiado el perfil del inversor? ¿Qué papel juegan la banca, las emociones y el acceso a la información en todo esto? Hoy nos preguntamos en voz alta y desde diferentes perspectivas: ¿cómo invertimos hoy y para qué? Así que arrancamos Capital Empresa. Y empezamos ya nuestro programa de hoy con nuestro colaborador, con Iván Méndez. Iván, buenos días, bienvenido. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Muy bien. Hoy te sigues superando, sigues viniendo acompañado y en vez de uno seguimos con dos invitados. Sí. Cuéntanos. Pues nada, hoy he venido, como bien dices, con dos acompañantes. Uno con David Verdaguer, que ahora se presentará y os explicará un poquito quién es. Y luego he venido con mi socia y amiga Clara Vilaseca, que también se presentará y dirá quién es. Así que, David, cuéntanos quién eres. Muchísimas gracias. Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Para mí es todo un placer poder estar aquí compartiendo. Tengo que decir, honestamente, que me inicio el tema de estar aquí en la radio. Es mi primera vez, así que vamos a ver qué tal sale, pero seguro que bien. Así que a mí no me gusta tampoco presentarme, ¿no? Y decir, pues soy esto, soy lo otro, ¿no? Pero si me puedo considerar algo, soy emprendedor. Me gusta mucho siempre trabajar sobre mí, ¿no? Para poder liderar las empresas que a día de hoy estoy llevando a cabo. Y vengo aquí a hablar de lo que es nuestra empresa, que ahora profundizaremos un poquito más, sobre EON Capital, qué aportamos al mercado, qué diferencial podemos dar y sobre todo ofrecerle al cliente unas garantías dentro de los riesgos que puede conllevar invertir en la inversión inmobiliaria. Y iremos tratando diferentes temas que creo que serán muy interesantes de debatir. Así que un placer y muchas gracias. Antes de empezar, antes de nada, cuéntanos primero qué es EON Capital, para quien no sepa. Vale. Pues mira, Montse, EON Capital nace de... para ponernos en situación un poco, nosotros somos un grupo de varias empresas donde, de diferentes ramas del sector, derivamos el capital hacia un tipo de inversión u otra, ¿no? Para comprender un poco de dónde viene un poco la experiencia de los socios que puedo compartir mi trayectoria profesional, viene de la promoción inmobiliaria, donde la empresa matriz del grupo de empresas que somos empezó desarrollando promoción inmobiliaria y detectamos
una problemática, ¿no? A raíz de que, bueno, obviamente después vamos a llevarnos al tiempo actual, que después de lo que vino todo lo que es la crisis económica del ladrillo en 2008, entre otras cosas, pues mi socio ya se derivó a lo que es la inversión inmobiliaria porque detectó que desarrollar viviendas cuando había una sobreoferta era, pues bueno, una pérdida de dinero y de tiempo, por supuesto. Entonces, a partir de ahí nació una empresa que se llama Nazarem, ¿vale? Que ahora también vincularemos con Neon Capital y que se dedicó a hacer compraventa de activos inmobiliarios, sobre todo de la banca. Entonces, para llevarnos al tiempo más actual, se detectó que había ciertos clientes que no podían adquirir viviendas porque no disponían de todo el capital necesario, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues detectamos que había una oportunidad en el mercado de poder ofrecer este tipo de producto, este tipo de activos a clientes que dispusieran de un capital menor y, bueno, pues pudieran tener acceso a esas oportunidades que generan una rentabilidad suficiente como para que bueno, pues haya un flujo constante de oportunidades inmobiliarias. Y un capital pues nace para dar ese tipo de servicio. Y sobre todo nos enfocamos en tener una relación con el cliente bastante bonita, que es lo que nosotros es el principal activo de la sociedad, ¿no? El tener la relación con el cliente y a partir de ahí pues luego ya iremos enfocándonos y adentrándonos en lo que sea un capital. Bueno, lo ha explicado muy bien, pero concretamente el otro día dije que iba a traer un modelo de inversión rentable, etc. Pues aquí está el modelo de inversión rentable y demás, que luego profundizaremos un poquito más. Y luego, aparte de David, está Clara, que es coach financiero, y la importancia de la gestión y la emoción con el dinero. Con lo cual, Clara, preséntate. Bueno, pues gracias. Pues bueno, pues yo soy Clara Vilaseca. Y pues, ¿qué es lo que hago? Pues yo creo que hago algo como muy sencillo, pero a la hora pues muy transformador, ¿no? Que es ayudar básicamente a llevarte bien con el dinero. Y al final, no, muchas veces, ¿qué es el dinero? El dinero es lo que te permite pues construir el estilo de vida que tú quieras. Es decir, vivir en tus términos y condiciones. Y muchas veces esta parte, es decir, el cómo siento, es decir, el dinero nos despierta emociones, que es el miedo a la escasez o nos conecta con la libertad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando a la hora pues de tomar esas decisiones de nuestro día a día, pues ¿qué nos ayuda a tomar esas decisiones alineadas con la manera que queremos vivir? Con lo cual, ¿a qué me dedico? Pues básicamente pues ayudar a tener una mejor relación con lo que es el dinero y sobre todo una estructura que te permita tener la tranquilidad que piano a piano estás en la dirección del estilo de vida que quieres vivir. Y eso, al final, lo que ayuda también es la planificación, un plan de acción que a través de distintas herramientas financieras permitirá pues llegar a aquello que te gustaría pues poder vivir. Luego entraremos un poquito más en detalle, pero solo para como apunte, ¿cuáles son los bloqueos más comunes que ves en las personas a la hora de gestionar su economía personal? Pues fíjate que muchas veces el dinero se asocia a connotaciones negativas, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos, ¿no? Vivimos en un mundo dual, lo que es bueno o es malo, el rico y el pobre. Y muchas veces es cuando trabajamos con soluciones que permiten generar un rendimiento, muchas veces asociamos que ese rendimiento puede ser basado con algo negativo, con una mala praxis. ¿Me explico? Entonces, muchas veces es desmitificar que el hecho que tú generes o que el hecho que puedas tener una planificación que permita mejorar tu situación económica no significa que se conecte a una parte mala o negativa de la persona, al contrario. ¿Por qué? Porque al final el dinero lo único que hace va a ser maximizar lo que tú eres. Pues si tú eres bueno y tienes unos buenos propósitos, pues eso te va a ayudar a que puedas impulsar pues proyectos alineados con eso, ¿no? Entonces, el principal bloqueo sería esto, pensar o generar esa conexión que quien tiene dinero es porque ha hecho algo opaco, oscuro o...
Bueno, hoy, como puedes ver, va todo bastante alineado, aunque parezca Sí. que no, pero cuando David lo ha estado explicando, pero Eon Capital se dedica a la inversión en crowdfunding, ¿vale? Entonces, al final, nosotros, cuando hacemos asesoramiento, que esto lo he explicado muchas veces, al final es coger al cliente de la mano para saltar a la piscina con él. Entonces, por eso el tema de la relación con el dinero. Súper importante la relación que tú tienes con el dinero y ese acompañamiento, porque cuando presentas una propuesta de inversión como muy diferente, como puede ser la de On Capital, la gente a veces entra mentalmente en conflicto, que dice, ¿cómo puede ser este tipo de inversión? ¿Cómo puede dar este tipo de rentabilidad? Etc, etc. Entonces, súper importante esa gestión emocional y ese aprendizaje que no venimos programados con ese aprendizaje. Es algo que nadie nos ha enseñado. Es más, se ha intentado evitar el hablar de dinero de manera habitual. No Hemos tienes... hablado muchas veces aquí en el programa las Claro. connotaciones que lleva el hablar, solamente el hablar de dinero. Sí. Sí. Me parece que es un tema tabú. Sí, sí, entonces toda esa gestión, pues hoy la he traído relacionada la una con la otra. Totalmente. Aparte porque yo creo que proyectos como los de David lo que permiten precisamente es que hay personas que lo que les gusta es que las distintas acciones de una inversión que puedan llevar a cabo tengan un impacto en el lugar de donde viven, en las regiones donde son. Entonces es una manera que ayudan a poder contribuir que las personas puedan acceder a viviendas que a lo mejor no están operativas en el mercado, es decir, abrir de alguna manera esa parte de oferta y sin necesidad de asumir grandes riesgos, sino lo veo, es algo que veo, puedo ver cómo evoluciona, cómo crece, ¿no? Y eso muchas veces es lo que los inversores, ¿no? Las personas, pues acaban valorando en sus opciones de inversión. Correcto. Bueno, yo también me gustaría aportar, has dicho el tema de la opacidad, ¿no? Pues empresas como la nuestra que nosotros queremos también transmitir. Yo creo que a día de hoy el mundo empresarial, sobre todo en el sector inmobiliario, pues hace falta un poco de acercamiento, ¿no?, al cliente, porque, bueno, pues digamos, se mueve un flujo bastante grande de dinero, hay muchos intereses creados, entonces empresas como la nuestra pues vienen a dar esa transparencia, o eso es lo que nosotros queremos inculcar también, que el cliente, el inversor, pues pueda tener a disposición todas las herramientas de la empresa, dentro de los límites, ¿no?, obviamente empresariales, que conlleva eso, ¿no?, pero que los clientes vean que hay una gestión y pues un buen hacer de que su dinero pues está en buenas manos y que pueda tener una trazabilidad durante toda la operación, y eso pues es algo que tenemos como base principal de la empresa. Apuntabas, Iván, que ellos hacen crowdfunding ya me saldrá, Crowdfunding. inmobiliario. Cuéntanos un poquito en qué consiste y cómo, Sí, correcto. cómo funciona. Antes no lo he dicho, bueno, poco a poco iremos desvelando. Eon Capital se dedica a hacer inversiones inmobiliarias, ¿vale? Damos plazo de entre 12 a 15 meses y lo hacemos con préstamos participativos. La diferencia que hay entre el préstamo participativo y la cuenta de partícipe es que el préstamo participativo estamos obligados a devolver el capital, y en cuentas en partícipe pues el cliente forma parte de las ganancias, pero también de las pérdidas. Entonces, nosotros sí que es verdad que nos enfocamos en un producto donde pueda ofrecer la suficiente rentabilidad como para que el cliente pueda tener ciertas garantías, como he nombrado antes, invirtiendo en este tipo de activos. Pero básicamente, para resumir a tu pregunta, pues hacemos inversiones inmobiliarias con préstamos participativos, de un plazo de 12 a 15 meses, Monse. Esa sería la respuesta correcta y sencilla. Voy a contar yo cosas. Porque si no, hay una parte muy importante de esta inversión que a mí personalmente me gusta mucho. Y es que Eon Capital invierte en sus propios proyectos. O sea, hay una parte de dinero que directamente ponen ellos. Eso es una garantía. Esto ya es una garantía. Entonces, no es una cuestión de
tengo una vivienda que llenar de capital y le pido todo a los inversores, sino que directamente E.ON Capital está arriesgando dinero suyo en esa propiedad. Y David, vamos a un caso en concreto. ¿Qué rentabilidad se está ofreciendo en la última inversión que habéis llenado, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, aquí podemos hablar de rentabilidades o también Sí, se van a asustar nuestros oyentes. No, puedes hablar de rentabilidades. Perfecto. Nuestras rentabilidades que estamos ofreciendo siempre hablamos de rentabilidades fijas, ¿vale? Pero tienen un abanico que va desde el 15% hasta el 25% anual, ¿vale? Siempre en plazo de 12 meses, ¿sí? Ahora iremos explicando la situación. ¿Y por qué de estas rentabilidades? Luego ya a nivel de mercado podemos hablar sin ningún problema y podré dar mi humilde opinión, pero a nuestro mercado, nosotros nos hemos centrado desde hace años, nos centramos en el mercado que es todo lo que procede de la reestructuración bancaria, y eso nos permite pues comprar la vivienda o el activo con un margen suficiente para poder ofrecer esa rentabilidad. Uh-huh. ¿Y por qué hay esa rentabilidad en el activo? A nivel bruto, la rentabilidad es aún mucho mayor, pero eso conlleva un saneamiento de la operación, en el sentido, bueno, en muchos casos pues pueden estar la vivienda con ciertos problemas, pues a nivel urbanístico, a nivel de situación ocupacional, vamos a decir. Y bueno, pues nuestra empresa está especializada en resolver todo ese tipo de problemática y por ende poder ofrecer este tipo de rentabilidades al mercado a nuestros clientes. Voy a hacer una puntualización también, que no quiero que se pase, porque si no, aquí lo mismo la gente va a empezar con el tema especulativo. E.ON Capital le ofrece al inversor la posibilidad de parte de su beneficio aportarlo a un proyecto social. ¿Vale? O sea, es el inversor el que puede decidir si él quiere el 100% de la rentabilidad para él o quiere hacer partícipe de una parte de su inversión a un proyecto social por el tema de la reestructuración de las viviendas ocupadas. Porque, seamos claros, o sea, las viviendas ocupadas, no todas las viviendas ocupadas son porque la gente tiene una especial necesidad. O sea, correcto. La ocupación en este país se ha dejado, comunidad. Sí. Claro, se ha dejado de manera libre, y no toda la ocupación es porque hay una familia allí viviendo que no tiene posible, sino que hay mucha vivienda ocupada de patada y vivo aquí porque así me lo ahorro, ¿vale? Entonces hay que diferenciar un poco esas dos situaciones y ellos precisamente, que si no que va a quedar como un tema como demasiado especulativo, entramos en viviendas ocupadas. No, aquí el propio inversor tiene la posibilidad de decidir si quiere participar en un proyecto donde se pueda reubicar en el caso de que esa vivienda fuese una vivienda de una persona que no puede pagar, que se pudiese reubicar a esa gente. ¿Tengo razón, David? ¿No? Correcto, sí. En algunos proyectos de otras empresas hemos podido ofrecer, en algunos casos, alquileres sociales que han permitido que familias vulnerables pues puedan tener la opción de tener una vivienda para unos años, ¿no? Sí que es verdad que tengo que decir y tengo que matizar que nuestra empresa no es una ONG, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos que tener una conciencia a nivel social de que hay ciertas personas que no tienen las mismas oportunidades que otras personas. También decir, por contraparte, de que hay mucho interés a nivel de ocupación en ciertos casos, y ahí sí que es verdad que, bueno, pues digamos, la dirección a seguir para este tipo de perfil es totalmente diferente a la que podemos seguir con una persona totalmente vulnerable. Claro. Y a mí me gustaría como también, ¿no? Es decir, al final lo que se hace es, imagina la finca de la yaya que tiene el quinto cuarta vacío. Y, oye, nosotros conocemos ese lugar y a lo mejor conocemos a Pepita que está buscando piso, que no lo encuentra. Oye, pues al final estas opciones permiten, a través del crowdfunding, oye, nos juntamos, ponemos una aportación de capital con el objetivo de poder
a hablar con ese propietario, oye, a darle esa opción de compra de un piso que a lo mejor ya no que no esté ocupado, que está vacío, que no está disponible en el mercado. Y llevarlo al mercado para que Paquita pueda acceder, ¿no? Es decir, que al final estás teniendo un impacto. Y si hay alguien, pues es lo que dice David, ¿no? Es decir, casuísticas puede haber muchas, pero siempre hay el punto personal, ¿no? Es decir, oye, dentro a partir de aquí, evidentemente que una empresa tiene que tener beneficio, porque es que si no, no puede crecer. Si no, podemos ver empresas dentro del ámbito social que lo que hacen es que acaban desbordadas y no pueden seguir aportando valor al ciudadano, ¿no? Con lo cual, muchas veces, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Generamos el de esto de beneficio como que tiene algo. No. Es lo que precisamente permite impulsar esa ayuda o ese acompañamiento o esas casuísticas más personales que podemos encontrar como días tiene el año, ¿no? Pero en el punto de, ostras, tiene un punto de conciencia y acción en positivo, porque al final eso se traduce a que la vivienda del quinto cuarta pues vuelva a estar disponible al mercado para cualquier persona que esté buscando hoy acceso quizás a su primera vivienda, que no es fácil. Correcto. Y además también para romper el mito de la especulación, sí que es verdad que también nosotros el punto a favor que tenemos en invertir en este tipo de activos es que lo que nos permiten es no generar especulación, porque nosotros no necesitamos tampoco realizar una venta por encima del valor del mercado, como pueden hacer pues empresas del sector, ¿no? Y bueno, esto también pues, permite tener un acceso al producto, ¿no? Para cliente finalista, que pueda permitirse, ¿no? Dentro de lo que es hoy en día la imposibilidad de poder tener un acceso a la vivienda, pues también podemos nosotros, no nos gusta trabajar sobre precio de mercado, sino intentamos trabajar un poquito por debajo de mercado para poder tener acceso a la vivienda. Pero sí que es verdad que digo, hoy en día a nivel pues de rotación de viviendas aquí en España y sobre todo en Cataluña cada vez es mucho más complicado que las personas puedan rotar de las viviendas. En este caso, si nos centramos en lo que es la ocupación, yo como departamento comercial, director del departamento comercial de On Capital y en otras empresas estoy bastante acostumbrado a tratar con personas que están dentro de los servicios sociales, y es que tienen tanta saturación que no pueden atender a todas las necesidades. Entonces, claro, hay que buscar, nosotros como empresa también tenemos que intentar ayudar un poco al mercado, pero sí que es verdad que tampoco podemos asumir toda responsabilidad que debe asumir, pues en este caso sería el gobierno. Antes de seguirme, Sí. me gustaría relacionar un poco lo que estás contando con lo que nos decía Clara de los bloqueos que tenemos con el dinero, ¿no? Que a veces pensamos que hacer este tipo de inversiones hay algo oscuro detrás, y yo, bueno, soy del pensamiento que si quiero, por ejemplo, ayudar económicamente a alguien, primero tengo que estar económicamente bien yo, si no, es que Exacto. ni puedo ayudar ni puedo hacer nada, ¿no? Y si Total. tienes esa relación Sí. extraña que tenemos Sí. a la hora de hacer inversiones. Sí, exacto. Y ahora esto me haces pensar, ¿no? El típico, estamos en el avión, el ponte tú primero la mascarilla y luego Claro, al otro. ayuda, ¿no? claro. Entonces, y en esto lo vemos sobre todo también a lo mejor en patrones financieros del día a día, en el que siempre se prima el ayuda a los demás. ¿Y dónde estoy yo para seguir ayudando a quien es importante para mí, ¿no? Que aquí hablaremos de los patrones del ahorro, ¿no? El concepto, ¿no? Del págate a ti mismo primero, que entonces aquí es primero tú, cuestiónate cómo estás, qué es importante para ti, y entonces acciónate. Entonces, ¿no? De alguna manera encuentra aquellas opciones. Pero eso no se al puede revés. ver como un egoísmo, ¿no? Que no es así. Claro. Exacto. Claro, ese es uno de los bloqueos, vamos, Correcto. yo creo que básico. Sí, Correcto, sí. pero tú es decir, para poder ayudar a alguien necesitas estar fuerte, porque si no, no ayudas, molestas, que digo yo, ¿no? Es decir, O te das tanto a los demás que al final pierdes tú el foco realmente y te pierdes a ti, ¿no? claro, acabas siendo tú el que necesita la ayuda, por Claro. lo tanto, Correcto. Respecto al modelo de inversión en concreto, cuando estamos hablando de vivienda, todo el mundo puede pensar que ¿y con cuánto capital tengo que entrar? Sí, eso quería preguntar yo, el ticket mínimo para... Entonces, bueno, ahora lo contará David, pero
Es una inversión accesible a prácticamente a cualquier inversor que quiera empezar en el mundo de las inversiones. David. Nos hemos centrado sobre todo en atender la necesidad del pequeño ahorrador que no puede acceder a este tipo de oportunidades que se necesitan, se necesita el 100% del capital. Nuestra inversión mínima es de 5.000 euros. Nosotros damos acceso a esas oportunidades a partir de 5.000 euros. Luego el cliente, dentro de unos límites de inversión, que igualmente también se da la oportunidad de poder acceder al inmueble completo, en el caso de que el cliente lo desee. Pero sí que es verdad que encontramos esa manera de poder ayudar a otro público que no puede tener acceso a estas oportunidades de inversión. Bueno, esto va a ser un programa de romper mitos, que el mito famoso de solo pueden invertir los millonarios. Claro. Eso también. Totalmente. Y en esto que yo creo que Iván estará conmigo, ¿no? De, bueno, voy a empezar cuando tenga dinero, ¿no? Sí. Muchas veces y no. Empieza antes, igual tienes dinero más rápido. Claro, porque entonces es como, no sé, como que te digan, oh, mira, es que voy a esperar a estar en forma para apuntarme al gimnasio. ¿No? Es decir, una cosa va de la mano en la otra, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? O sea, como puedes ver hoy, o sea, no solo hemos roto la barrera de la inversión, y esto voy a contestarle a todo el hate que me cayó en LinkedIn el día que hice la publicación del iPhone, que todo el mundo me decía que un 18% no era posible. Aquí lo tenéis, un 18% es posible. Todo el mundo te habla de, no, es que para invertir en inmuebles tienes que tener un patrimonio especialmente grande. Aquí lo tenéis, 5.000 euros no es un patrimonio especialmente grande. Ahora bien, la pregunta que te tienes que hacer no es si yo tenía razón o yo no tenía razón. La pregunta que te tienes que hacer es qué relación tienes tú con tu dinero. Uh-huh. Esa es la pregunta que te tienes que hacer y qué tienes tú inculcado mentalmente para no creer en determinadas inversiones o determinadas maneras de proceder. Eso es la pregunta que realmente se debería hacer cada persona. Y es, ¿qué patrón vengo replicando? Esto ya lo he contado aquí varias veces, pero si gestiono mal 1.000 euros, gestionaré mal 1.000.000 de euros. Probablemente lo gestionaré todavía peor. Entonces, ¿qué cosas debo ir analizándome en mí mismo para yo al final poder acabar teniendo cierto capital cada año? Claro. Y sobre todo también en qué fuentes, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Hoy vemos en redes sociales, todo el mundo es experto, profesional de, ¿no? Entonces muchas veces también es las fuentes. Si dudas, ¿no? Yo siempre digo, oye, si dudas, busca el soporte y el apoyo profesional que te ayudarán a facilitar toda esa información, porque al final un poco lo que hacemos nosotros es esto, a facilitar el acceso al conocimiento de esas opciones de inversión que realmente la solidez de estas, ¿no? Con lo cual no nos vamos oye, esto no es posible, decir, oye, a lo mejor me voy y le hago esa consulta directamente a ese profesional para que esto de qué y cómo y de qué manera, ¿no? Porque muchas veces si no somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo el freno. Uh-huh. Ahora que habla... Ay, perdona. No, también es cierto que hay una cosa que quiero dejar claro aquí también. O sea, nosotros esta tipo de inversión la trabajamos de manera muy cercana, compartida y cercana con E.ON, pero sí que es cierto que este modelo de inversión no hay todos los días. O sea, exacto, E.ON no tiene una puerta abierta a 50.000 viviendas y todos los días hay modelos de inversión. O sea, ahora mismo, por ejemplo, no este modelo de inversión está parado porque no hay más proyectos actualmente. Dentro de que este modelo de inversión hablamos de rentabilidades muy grandes, la gente puede pensar, independientemente de lo que haya dicho David antes del modelo partícipe, puede pensar que corre mucho riesgo este modelo de inversión. Entonces, David, explica las garantías que ofrecéis para que este modelo de inversión sea seguro y rentable. Correcto.
Bueno, entiendo que lo que me has dicho, que no hay más proyectos, es una medida de presión. Es una medida de presión, efectivamente. Vale, ya lo había escuchado antes, pero bueno, ya me ha quedado claro aquí. Gracias. Bueno, a ver, dentro de lo que es el riesgo de la inversión, ¿no? Pues pueden haber pues fluctuaciones en el mercado. Sí que es verdad que ahora, hoy en día, nadie tiene una bola del mundo, pero nadie tiene poder adivinar el futuro. Pero sí que es verdad que estamos ante un momento que poca variación a la baja puede haber en lo que es los precios del mercado, ¿no? Pero nosotros la garantía que damos, por eso también a nivel, siempre que sea sostenible nuestro crecimiento, como cada empresa que creamos, que en este caso estamos hablando de E.ON, nosotros, como bien ha dicho Iván antes, invertimos en todos los proyectos. De esa manera también, aparte de que el inversor tenga esa seguridad, nosotros también, al invertir, tenemos que estar, como también ha dicho Clara, que tenemos que ganar obviamente beneficio en la empresa, pues nosotros nos aseguramos muy bien hacia dónde disparamos, ¿no? Pero sí que es verdad que también podemos compensar posibles desviaciones que puede haber, porque vamos a decir que en el 95% de los activos que invertimos o que invierte la empresa están judicializados. Hay procesos judiciales abiertos que, bueno, sin salirnos del tema, sabemos cómo a nivel judicial pues se pueden demorar ciertos temas, y nosotros pues contamos dentro de un crecimiento sostenible con capital propio para poder devolver en el plazo estipulado el capital a los inversores, y nosotros poder tener la tranquilidad de que si la vivienda se demora un poco más del tiempo estimado, pues nosotros ya nos hacemos cargo de toda la liberación del inmueble, ¿sí? También decir que en el caso de que, por contrato tenemos, en el caso de que se demore más de lo estipulado, previo acuerdo con todos los inversores que estén de acuerdo, la empresa se penaliza con un 5%, además de la rentabilidad garantizada por contrato, un 5% añadido a favor del inversor por la desviación que hemos tenido, ¿sí? Y esto, perdonadme que matice, no sé si ya se me había acabado el turno de la pregunta, pero es verdad que es importante también dentro de... Claro, es que hoy en día hay muchas empresas, ¿no?, que ofrecen este tipo de rentabilidades, son empresas que gestionan capital de terceros. Claro, es importante también dar esa seguridad, no que con devolver el capital, o sea, que nosotros tengamos que poner el capital, ¿no? Porque la propia inversión ya tiene que poner el capital. No hace falta que venga ninguna empresa que esté vinculada con E.ON, ni E.ON misma, para devolver el capital. Pero sí que es verdad que tenemos que dar esa transparencia y esa seguridad al cliente de que estamos gestionando su patrimonio de la manera más correcta y eficiente posible. De hecho, respecto a lo que dice de la transparencia, aquí hemos tenido que meternos un poco por medio para frenarlos, porque querían hacer un webinar mensual para explicarle al cliente la inversión, y no hace falta que cada mes les digáis cosas, y al final no todos los meses vais a tener avances. Al final es un modelo a 12 meses y no todos los meses le vas a poder explicar al cliente que has avanzado, pero se van a empezar a hacer webinars para empezar a explicar las primeras inversiones, cómo están funcionando. Correcto, sí. Yo creo que al final, ¿no?, algo que, por ejemplo, destacaría, ¿no?, de E.ON, que comparativamente con otras empresas del sector, es precisamente esa comunicación directa con el cliente, que no solamente recibe la información por canales escritos, sino que ofrece la posibilidad de generar esos encuentros, ¿no?, en este caso de manera más trimestral, para, oye, esas preguntas o respuestas que puedo tener más directamente con la empresa. Y esto, al final, es un punto de valor, yo creo, importante, o al menos son opciones, ¿no?, que nosotros dentro de la consultoría valoramos con los distintos proveedores con los que podemos trabajar o tenemos conocimiento, ¿no? Con lo cual creo que al final lo humaniza y hace accesible también ese conocimiento más de las opciones de inversión. Y bueno, quizás ahora no hay proyectos abiertos o posibilidad, pero yo creo que es importante decir que lo que sí hay
es una lista de espera, porque muchas veces es, bueno, cuando salga el proyecto me avisarás. Pues a lo mejor ya vas tarde, porque aquí esto va por orden de comunicación de interés. Sí. Y es así, ¿no? Entonces, son proyectos que cuando salen, o sea, que estamos hablando que a lo mejor en 2 días ya se te ha cerrado, ¿no? Con lo cual, sobre todo yo invitaría a que las personas que puedan estar interesadas no esperen a que haya una comunicación de proyectos, sino que antes puedan interesarse, informarse, ¿no? Y a partir de aquí hacer esa solicitud de reserva de capital. Cada vez reducimos más los tiempos de llenado, porque, bueno, pues obviamente también contamos con colaboraciones que nos permiten, ¿no? Pues valga la redundancia decir que nos colaboramos con agentes profesionales que nos ayudan también a dar esa difusión para poder llegar a más clientes, que bueno, igual en la lista de espera también puede ser que hayan los haters de Iván que la hayan podido criticar y luego se hayan metido en la lista de espera. No sé, no lo sabemos. Sí, eso a veces pasa. Eso a veces pasa, sí. Sí, pero voy a contar una anécdota, y esto al principio cuando empezamos a colaborar, David, son varios socios y José María es una persona más mayor, entonces claro, no se esperaba la respuesta del llenado tan rápido, porque es lo que dice, claro, o sea, se abrió el primer proyecto y quien no entró en el primer proyecto ya empieza la lista para el siguiente proyecto, entonces claro, el primer proyecto tardó 4 o 5 días en llenarse, pero es que el segundo en 2 y el siguiente en 2 y claro, su socio decía, no me lo puedo creer, es que claro, van súper rápido y al final es por eso, porque al final, bueno, pues es un modelo de inversión en el que nosotros nos sentimos a gusto por todo lo que está explicando David, ¿no? O sea, y aparte lo que te decía, ¿no? O sea, para mí es súper importante que en este modelo de negocio la propia empresa invierta en ese modelo de negocio. Eso me da como mucha garantía. Entonces, claro, es un modelo de inversión que proponemos a mucho cliente y ese cliente, pues claro, está esperando a que se abra la posibilidad para poder entrar a invertir. Y además que es que el ticket es muy mínimo. Entonces, le da facilidades a muchísima gente. Correcto. Nosotros, en otros cabe matizar también que en otras empresas, que sobre todo en Nazarem, que he comentado antes, que ya llevamos implementando este proyecto, ¿no? Habíamos hecho testeos y hay otras empresas también que hacen exactamente lo mismo, que pertenecen a nuestro grupo de empresas que gestionamos. Sí que es verdad que mi socio, ¿no? Pues claro, al ser una empresa que no es aún conocida, ¿no? Tener ese volumen de afluencia de clientes nuevos, pues sí que es verdad que, bueno, pues también se ve que hay un gran trabajo detrás y que la verdad, pues que tenemos bueno, que estamos direccionados en bueno, pues en compactar más lo que es nuestra colaboración, en especial también con Iván y con Clara. Y hay más gente también detrás, pero bueno, al final crear un equipo y cohesionar y que podamos, bueno, pues ofrecer estas oportunidades a todos los clientes que son bienvenidos, por supuesto. Nos decías antes que vuestro producto va dirigido un poquito al pequeño ahorrador, pero ¿cómo definiríais a día de hoy vuestro perfil de cliente, el que tenéis ahora mismo? Nuestro perfil de cliente, bueno, sobre todo es un cliente, mi primera definición, es un cliente atrevido que tiene ganas de crecer su patrimonio. Es verdad que ese atrevimiento también genera, pues bueno, a veces somos valientes, pero también a la misma vez cuando vemos igual, ¿no? Esas rentabilidades al principio o vemos, bueno, las noticias que se pueden mover por los medios de comunicación, pues puede generar un poco de dudas, ¿no? Porque trabajamos, pues eso, como hemos hablado, con temas de ocupación y claro, pues sí que es verdad que al principio genera esa inquietud, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo hacen, ¿no? ¿Y quién son? Pero sí que es verdad que, bueno, podríamos definir, la mayoría son gente pues atrevida, con ganas. Es verdad que también facilita mucho que en el caso de ON puedan venir de gente que ya tenga la confianza y tenga la relación con el cliente. Pero sí me quedaría con atrevidos y con ganas bueno, pues de ver este mundo que igual es nuevo para ellos, pero que es totalmente rentable y además que estamos invirtiendo sobre un... Fíjate que yo te diría que no es tanto atrevido, o sea, no te lo destacaría tanto como atrevido,
¿vale? Quizás desde si no conozco, no tengo no he trabajado nunca en inversión, no tengo una estructura financiera, a lo mejor sí que puede ser algo atrevido, ¿no? Porque paso de cero a una opción de inversión que a lo mejor desconozco por completo, ¿no? Pero si ya son clientes que parten de una planificación financiera de base, precisamente es una opción para un perfil conservador. ¿Por qué? Por básicamente las garantías o ¿no? todo lo que aporta este tipo de rentabilidad que quizás por plazo y por capitales no podemos encontrar en otras opciones, ¿no? Con lo cual yo te diría que más bien es alguien conservador que valora sobre todo la transparencia dentro del mundo del sector financiero, sé en qué se invierte, para qué se usa y qué fin tiene y cuál es ese retorno, que no es especulativo, porque no estamos hablando de algo que haga el mercado, que decía, ¿no? Yo compro y vendo, pero a un precio que no estoy entrando en esa parte especulativa, ¿no? Con lo cual yo destacaría más ahí y, oye, quiero empezar a lo mejor una primera opción para trabajar inversiones a interés y plazo fijo. Porque a lo mejor no quiero ver un poco la bola mágica de, oye, ¿cómo van los mercados? Sube, baja, oye, pues no, yo quiero estar tranquilo. Quiero saber que al final del plazo, cuánto voy a tener y cuál va a ser esa gestión. ¿No? Por lo tanto, yo destacaría sobre todo personas con un perfil más bien conservador, que tengan una estrategia financiera, es decir, evidentemente colchón financiero lo tenemos que tener y luego hablamos de lo que es la inversión, y sobre todo que valoran la transparencia, ¿no? Es el trabajar las opciones en inversión, saber y conocer en esos beneficios. No, correcto, sí, has hecho una buena aportación, Clara, por supuesto. También quería puntualizar que a nivel de atrevido, ¿no? Porque sí que es verdad que me encuentro con muchos clientes también que ven las rentabilidades, ¿no? Y hoy en día, pues claro, todo lo que pueda superar una rentabilidad del 10%, pues cualquiera, pues vale, venga, vamos a ver, ¿no? Y hay mucha gente que por eso también estamos aquí en programas para aportar esa conciencia, ¿no? De bueno, pues de querer ser transparentes, como ha dicho, y sobre todo de generar esa calidez en la empresa donde puedan ver en nosotros que más allá de la rentabilidad que podemos ofrecer, sino que vean la transparencia, la gestión, la eficiencia, por supuesto, pero que vean en nosotros, ¿no? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra relación con el cliente siempre está a lo más cercana posible, no queremos tampoco que haya ese distanciamiento que pueda producir, ¿no? Y por eso también... Pues, sí, y también te añadiría, es decir, más que atrevido, podemos decir intrépido, curioso, ¿vale? También. Tengo que tener curiosidad. Si tengo curiosidad, voy a destinar o intentar buscar el tiempo para informarme. Y al final esto es, cuando hacemos un estudio financiero, es tiempo para explicar, para facilitar toda esta información y detalle y conocimiento. Entonces, sí o sí tienes que generar una curiosidad o en conocer otras opciones, porque evidentemente las soluciones dentro de las opciones de inversión que podemos encontrar hoy no son las mismas que hace 30 años, ¿no? Y qué bien, ¿no? Porque hoy por hoy podemos encontrar una diversidad de opciones sin tampoco necesidad de asumir grandes riesgos o unas rentabilidades que sí están interesantes, ¿no? Esto a veces cuando lo hemos comentado, el tema de la diversificación y demás es súper importante y al final pues es eso, ¿no? La democratización de todo el modelo de inversión y lo que hablábamos un poco la última vez con el tema de la inteligencia artificial y demás, que ahora hay como mucha información pero hay que ordenarla, ¿no? Entonces por eso dije que iba a traer un modelo de inversión específico. Por eso, ¿no? Porque este tipo de modelo de inversión, seguramente si le preguntas a ChatGPT y le dices, oye, ¿qué es el crowdfunding inmobiliario? Te va a dar una parrafada de una lista de posibles inversiones, pero probablemente E.ON no vaya a salir allí por el corto espacio de tiempo que llevan funcionando en el mercado, pero es lo que decía, ¿no? O sea, nosotros ya hemos podido ordenar este modelo de inversión, lo hemos podido llevar a gente de un perfil inversor con poco capital y ya hemos hecho nosotros todo el trabajo de investigación para saber que este modelo de inversión funciona. Claro. Disculpa un segundo, Clara. Tanto es así
que yo tengo dinero invertido mío en uno de los proyectos de On Capital. O sea, está en mi confianza que yo tengo dinero invertido en un proyecto de On Capital. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí. Sí. Y al final eso yo creo que es un poquito el punto de valor nuestro, ¿no? Es decir, el que no solamente hacemos toda la parte de estudio y consultoría financiera, sino que también somos inversores. Y esto, a veces cuando buscas ese acompañamiento o esa parte de asesoramiento, que creemos que es un factor importante. Es decir, nosotros al final las soluciones con las que trabajamos con clientes son soluciones que nosotros también invertimos, hemos trabajado, y por lo tanto también el facilitar esa parte de conocimiento, ¿no? Es... Y de acompañamiento, porque Sí. también ir de la mano, en este caso, Sí. vuestra labor, ¿no? Sí. Como asesores, planificadores financieros, pues ir acompañado de la mano del cliente también, pues ofreciéndole este tipo de cosas y también metiéndoos vosotros en participar en algunos proyectos, pues hombre, al cliente le da muchísima tranquilidad. Antes de hacer una pequeña pausa que vamos a hacer ahora, me gustaría hacer un apunte en referencia a lo que ha dicho Iván de la globalización y la importancia que tiene cada vez más la figura del asesor o del consultor financiero o del coach en estas ocasiones donde nos encontramos, en este momento donde nos encontramos ahora, que buscas una inversión, das una patada en el suelo y te salen 50.000 y a veces estás tan saturado que no sabes mucho qué hacer. La importancia que tiene ir de la mano de alguien que te Exacto. acompañe y te diga, pero estoy seguro, como decías tú, que pones crowdfunding, Y te salen 50.000 plataformas correcto. Y no quiere decir que todas sean iguales, que funcionen igual y que den las mismas garantías, para nada, no que se llamen lo mismo, dan lo mismo, ¿no? Entonces, importante lo que decías de estar bien asesorado, bien acompañado. Y aquí, Montse, esto ahora me has hecho pensar, es esa parálisis por análisis, ¿no? Uf, es sí. decir, quiero Como tomar... no sé qué hacer, no hago nada. Exacto, ¿no? Y eso es al final lo peor que a cualquier persona le puede pasar. Básicamente porque sí o sí, o sea, no tienes que hacer nada, que si el dinero no está en movimiento, hay algo que se llama inflación y que es el ladrón oculto de nuestro dinero, ¿no? Entonces, sí o sí es importante que si detectamos ese miedo, hay algo que sea novedoso, evidentemente el mercado financiero está vivo, pero que nos informemos, que a lo mejor nos busquemos un profesional que nos ayude a esa letra pequeña, entender bien y ayudar a hacer esa parte de comparativa, y al final esto es lo que hacemos, ¿no? en un estudio financiero. Pues ahora hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos hablando del tema. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. Bueno, y continuamos aquí con Iván y con nuestros invitados, David y Clara, hablando de inversiones, de dinero. Iván, Bueno, ¿cómo seguimos? A ver. pues ahora hemos estado ya hablando bastante con David y conociendo un poco a David y el modelo de inversión y demás. Vamos a ir un poco con Clara y que Clara pues nos explique un poquito más de sus funciones, aunque ya he ido contando varias cosillas. Pero adelante, Clara, cuéntanos cómo hacemos un asesoramiento, cómo lo planificamos, qué es importante para un cliente. Pues fíjate, mira, a veces al dedicarte a este sector, muchas veces encuentras, bueno, primero que, o sea, no puedes decir a qué te dedicas en un encuentro así fuera, porque te encuentras la típica pregunta de ¿en qué invierto? Oye, ¿cuál es la mejor opción de inversión? Y claro, ¿qué le dices? Porque al final, la mejor, ¿para quién? ¿A los ojos de quién? ¿Y para qué? ¿Y cuál es tu situación? Y hay toda una batería de preguntas
que es necesario para poder dar respuesta a esa respuesta. Y eso es el coaching. El hacer esa batería de preguntas para conocer bien esa persona y a partir de aquí dar una respuesta. Porque si no, a ver, seamos realistas. O sea, si fuera tan fácil, oye, invierte en esto es lo mejor, ¿no? Lo típico, esto es lo mejor. Bueno, ¿lo mejor para quién, no? Porque lo que le funciona a uno resulta que para el otro, pues no le ha dado lo mismo. Oye, yo es que invertí en el SP500 y me está dando. En cambio, otro a lo mejor se ha pasado 4 años en negativo. ¿Me explico? Entonces, depende de muchos factores. En qué momento lo estás haciendo, que tampoco a lo mejor no estás empezando en el mismo momento, ¿no? Con lo cual, el primer paso, sea lo que sea, para la hora de estructurar tus finanzas, es hacer una batería, una manera de preguntas de conocimiento. Esas preguntas ayudan, ¿no? Que eso es lo que llamamos la primera reunión del análisis, ¿no? En el análisis, a la persona le va ayudando a ir construyendo una visión mucho más clara de cómo llegar a aquello que quiere, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, es que a mí algún día me gustaría poderme comprar una casa. O a mí algún día me gustaría poder vivir de rentas. O a mí algún día me gustaría... Vale, ok, muy bien. Eso es un sueño. Eso es una idea. Y la idea, para realmente aterrarla, hay que ponerle patas. Y las patas es básicamente esto que nos ayuda al cómo, ¿no? Entonces, si quiero encestar, va a ser mucho más fácil que lo logre si tengo claro dónde está la canasta. Porque si no, quizá tardo bastante tiempo, ¿no? Porque voy bastante a ciegas, ¿no? Pues ese es un poquito, ¿no? Ese primer paso primero de análisis, que al final, de hecho, es una de las cosas que más nos destacan, de decir, oye, mira que he visto profesionales o hay, pero que realmente, o sea, sois los únicos que me habéis destinado realmente tiempo para conocerme y hacerme una propuesta, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos? Y aquí es donde entraríamos ya la parte de el estudio, lo que es donde hay toda la selección de producto financiero. Disculpa un momento, antes de que nos claro. explique el siguiente paso, ¿cómo detectas tú aquella persona que necesita más un asesoramiento puramente técnico a esa que necesita ese acompañamiento además emocional cuando haces ese análisis? Pues ¿en qué punto de partida está? ¿Cómo organiza sus finanzas? ¿Qué le ha funcionado en el pasado? ¿Qué no? ¿Por qué lo está haciendo de esa manera en este momento? ¿Qué ha conocido? Y a lo mejor no lo ha hecho indirectamente, pero su padre, su amigo, su no sé cuántos, eso genera una experiencia. Y en base a eso, pues hago o tomo, ¿no? Con lo cual va a depender un poco es qué ha venido haciendo esa persona hasta ese momento que estamos pues sentados y evaluando, ¿no? Pero no es lo mismo de, oye, ya llevo 10 años invirtiendo en esto me ha funcionado, esto no, esto me gustaba más, esto cual, que entonces a partir de ahí simplemente lo que básicamente hace es optimizar lo que ya tiene, decir, hey, de esto, alineado con tus objetivos, pues esto te va a servir más o menos, y esto, ¿para qué lo tienes? ¿No? ¿Para dónde te está llevando? ¿No? Y hacer que realmente esa planificación o estrategia financiera pues esté alineada con donde quiere ir, ¿no? Porque al final es como un poco tu casa, tú tienes las cosas en función de cómo es tu día a día. Y oye, ¿para qué vas a tener el sofá en un lado si te es más cómodo tenerlo en el otro lado porque ves mejor o tienes más espacio? Pues al final eso es la parte como más técnica, luego de reorganizar, optimizar la estrategia financiera que a lo mejor el cliente ya tiene. Y a mí me gustaría preguntar, ya que estamos metidos en el tema, ¿qué tipo de conciencia hay en el cliente que os encontráis? Es decir, ¿qué disposición o predisposición tiene a que le hagáis una planificación y que diga, no, yo quiero que me lo hagáis todo, yo no quiero aprender, yo no, o sea, lo quiero todo hecho? O sea, o nos encontramos a gente que realmente tiene las ganas de querer planificar o prefiere que se lo hagan todo y olvidarse. Depende, ¿vale? También es cierto que el punto vital en el que una persona está o que solicita un estudio financiero es un punto vital clave. Es decir, la información te puede venir en un momento que,
uy, sí, ya lo veré en otro momento. Y luego a lo mejor te pasa un año y eso que te llegó, aquello que te comentó tu amigo, tu amiga, dices, hostia, quizás sí que ahora es el momento que puedo verlo. Y es el momento porque le vas a destinar tiempo, porque esto no es llego aquí y ya pim pam lo pongo aquí. No, estamos hablando que son horas. Son horas de sentarte, de evaluar, de ver, de recibir un montonazo de información, porque lo más probable es que acabes saturado de información. ¿vale? Entonces nosotros somos muy conscientes de ello y luego hay un acompañamiento y vamos por fases, sobre todo si la persona parte de cero, ¿no? Es distinto, es lo que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Esto contestándote a lo que le habías preguntado a Clara Monse, donde más acompañamiento se necesita cuando hacemos finanzas en parejas. Sin duda alguna. Mucho más acompañamiento que detalle técnico. Porque se detecta un montón que tienen perfiles totalmente diferentes. Yo te diría que en el 90% de las parejas. O sea, independientemente que vivan juntos, que tengan más o menos un mismo proyecto y demás. Exacto. No tiene nada que ver con el objetivo, sino en la manera de cómo quieren gestionarlo, quizá. Entonces, ahí necesitas como mucho más acompañamiento que no tanto el detalle técnico de tal, sino es montar una estrategia común para que los dos os sintáis cómodos. Porque los perfiles de riesgo de cada uno son diferentes, entonces hay que montar que los dos se sientan cómodos y se sientan alineados en esa dirección. Entonces, ahí se detecta muchísimo. O sea, ahí hay un acompañamiento muchísimo más grande que no el voy a explicarte hasta el último detalle de cómo funciona este modelo de inversión para que técnicamente tú te sientas súper seguro. No, vienen a acompañarnos en este camino. Claro. 100%, ¿eh? Y fíjate, ¿no?, que muchas veces pensamos que a lo mejor cuando hablamos de parejas es una pareja que estén juntos, y no, nosotros también tenemos clientes que han decidido terminar la relación y para poderlo hacer han acudido a nosotros, ¿no? Es decir, al final nosotros lo que vamos a ayudar es a que los intereses de ambas partes estén satisfechos. Entonces, a veces necesitamos ¿no? Es decir, un tercero que vea ambas partes sin una parte de interés, ¿no?, sino ayudándoles a que faciliten esos acuerdos comunes para ya sea construir una vida en común, o si eso pues llega un momento en que no se dan cuenta que no puede ser así, también el cómo terminamos esa relación, porque cuántos conflictos en torno al dinero podemos encontrar dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Al final el dinero, seamos claros, eso es uno de los aspectos más importantes que vamos a tener en la construcción dentro del vínculo de una pareja. Sí, tanto si tenemos como si no tenemos. Exacto. Sí, sí. Todo, ya sabes que me encanta el refranero español y Sí, cuando sí, eres un fan. cuando la pobreza entra por la puerta, el amor Se acaba por la ventana. Entonces, Estaba pensando lo mismo yo. Sí. es Sí, súper... es un trabajazo, Sí. es la verdad que Totalmente. es muy interesante. Quería apuntar una cosa en referencia a la pregunta que te ha hecho antes David, que ha dicho qué predisposición hay a la hora de Sí. hacer esta planificación, porque aquí somos muchos de delegar todo lo que se refiere, Vale. lo hablábamos antes, Ok. de delegar mucho lo que se refiere a nuestro dinero a los Sí. demás. Lo hemos venido haciendo desde hace años a los bancos, porque aquí estamos muy bancarizados, y todo llámelo a mi banco, y yo me despreocupo, como que tenemos cierta aprensión, ¿no?, a resolver nuestros temas de dinero. Cuando llegan a vosotros para ese asesoramiento, me gustaría saber, son personas que o ya detectáis que se preocupan, ya empiezan a preocuparse más realmente por sus finanzas, o seguimos con el de llévamelo tú. Vale, correcto, cierto, que esa parte me ha quedado pendiente de responder. Muy interesante. Pues mira,
esto va a depender al final de la persona en sí misma. Los hay que ellos quieren y están y se involucran y precisamente a lo mejor lo que valoran de las soluciones o la estrategia que tienen es que ellos puedan tomar acción. En cambio hay otros que es como, no, yo prefiero, por ejemplo, no le sé, prefiero tener una cartera más de gestión activa, que yo ya sé que de alguna manera se lleva más esa parte más automatizada y veríamos a lo mismo, qué valora, qué quiere la persona, porque a lo mejor lo que a uno le encanta de estar allí, toquetear, estar presente, en el otro le genera un estrés, porque ya tiene suficiente caos en el día a día y lo que quiere es tener al lado un socio de alguna manera o una persona que ya sepa que está ocupándose de esa parte y por lo tanto ya también de tener esa parte de apoyo y acompañamiento, y eso es al final lo que llamamos el servicio, ¿no? Nosotros no solamente damos esa información al cliente de qué opciones de inversión puede encontrar, sino también el acompañamiento que se pueda necesitar, ¿vale?, a la hora de entender o llevar a cabo esas acciones que puede necesitar. Y respecto a lo que preguntaba también David de cuánta involucración hay, normalmente la gente que viene a nosotros ya tiene cierto interés por aprender. O sea, no se quedan en única y exclusivamente en invierte y no quiero saber nada más, sino ya tienen cierta curiosidad por aprender. O sea, yo de hecho vino una madre que le ha pagado el asesoramiento a sus 2 hijos, no exclusivamente para tener un modelo de inversión, que también para que empiecen a rentabilizar los ahorros que tienen, sino para que entiendan todo lo que ella no ha sabido. Entonces, para que no vayan a cometer el mismo error. Sí. Y de hecho, todo esto estaba planeado para antes de Navidad, que se lo quería regalar como regalo de Reyes a sus 2 hijos, lo que pasa que por motivos laborales de la hija pues no ha podido ser hasta hace 2 semanas. Y ya te digo, o sea, es que entiendan qué es lo que tienen que hacer con el dinero en su día a día, porque el gestionar tus finanzas de manera diaria, que es lo más importante, que lo he hablado aquí 1.000.000 de veces, o sea, tu ahorro no va a venir tanto por el ingreso, sino por el control del gasto, pues esto, hasta que lo llevas a cabo y lo pones en marcha, hay mucha gente que no tiene el control, ¿no? Y ya te digo, nos viene mucha gente que se quiere involucrar ya en el conocimiento, ¿no? En conocer un poco más, en empezar a informarse y demás. A raíz de este ejemplo que has puesto, la pregunta... ¿qué edad cada vez empiezan más pronto la gente a interesarse o a asesorarse? Porque antes sí que veíamos que quizá las personas que empezaban a poner la figura de un asesor en su vida, digámoslo así, tenían una cierta edad, y no sé si este ratio de edad está bajando. Claro, yo te diría que sí, porque las inversiones, es lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Ya se han democratizado y ahora con 50 euros empiezas a invertir. Y antiguamente es cierto que las inversiones tenían un ticket más alto, con lo cual con 20 años no podías entrar en ese ticket de inversión. Pero ahora, ya te digo, el otro día estuve asesorando a un chico que se va a vivir a Irlanda, y antes de irse a vivir a Irlanda quería poner orden en sus finanzas para saber cómo gestionarlo. Tiene 22 años o 23 años tiene el chaval. Entonces, claro, ha bajado mucho el ratio de edad, pero también es cierto que porque ahora hay mucho más acceso a poder invertir en diferentes modelos de inversión con tickets bajos. Claro, y aparte también te añadiría que depende un poco de lo que hemos vivido en casa, ¿no? Es decir, hemos vivido que nuestros padres venían de una situación de escasez, de guerra, de que el dinero hay que ahorrar para las vacas flacas, o hemos vivido en un momento donde la economía era creciente y entraba dinero en casa, o hemos crecido en un momento en el que el futuro profesional es incierto y los cambios y el desempleo. En función de esto, claro, no todas las generaciones han vivido lo mismo, ¿no? Cada etapa ha vivido una situación socioeconómica distinta. Y eso es lo que hace, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy un joven de hoy, aparte que su carrera profesional va a ser mucho más larga,
porque la esperanza de vida cada vez es más y tu pensión cada vez está más lejos. si es que va a estar... Correcto, el apunte. Ese matiz es bueno, ¿eh? ¿Vale? Esto genera ¿no? una situación de incertidumbre en la persona que sí o sí ve que no lo tiene tan resuelto como lo tuvieron sus padres, a lo mejor. Y que, oye, a lo mejor tengo que empezar a interesarme o ver qué opciones hay, ¿no? Entonces, ahí sería esa parte de motivación. Entonces, en el inicio, en la parte del análisis, añadimos esa parte de educación financiera. Porque por mucho que nosotros acompañemos y facilitemos, ¿no? ese soporte, quien toma la decisión es el cliente. Y al final es quien toma la responsabilidad de esa acción, ¿no? Tú actúas de copiloto. Vas a facilitar a que el que pueda recalcular la ruta cuando sea necesario, porque la vida recalcular ruta, pues eso es el pan de cada día. Quiero decir, la vida es lo que nos pasa mientras estamos planificando otras cosas, ¿no? Pero lo que has dicho del momento vital también. Exacto, que se encuentra en la correcto. persona. Pero diríamos que sí, que podemos encontrar perfiles más jóvenes que se interesan dentro del ámbito financiero y que también lo hacen en lugares distintos a como lo hicieron nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos. Yo siempre digo, ¿no? Venía mi abuelo en casa y decía, oye, pues vengo del banco y me ha dado tanta rentabilidad. Pues yo voy al banco y digo, hostia, mamá me ha ofrecido una tablet. Encontramos también cosas distintas en lugares, ¿no? Entonces, lo que antes a lo mejor encontramos opciones y funciona, hoy algo ha cambiado. No significa que no esté, sino que hay otro a ámbitos donde podemos o donde encontramos esas opciones. Antes comentaba Iván, ¿no? La dificultad o donde encontraba más dificultades asesorando a parejas, aunque fuese con un mismo objetivo. ¿Crees que hay diferencia entre cómo hombres y mujeres nos relacionamos con el dinero? A ver, a nivel general, el hombre suele tender a tener un perfil más agresivo y la mujer un perfil más conservador, de gestor. No sé si esto es aplicado al género o no, pero si lo vemos, por ejemplo, y lo aplicamos, vamos a hablar a nivel de estados, es decir, estados que son gestionados por mujeres, cuando hay una situación de crisis son países que resisten mucho más. Son mucho más conservadoras las mujeres en torno a las finanzas, ¿no? Entonces, lo que sí es muy común es que quien acabe haciendo esa gestión de administración de las finanzas normalmente son las mujeres. O al menos, hablo al final de la experiencia de los casos que nos vienen a nosotros en consultoría, ¿no? Donde normalmente son ellas las que se interesan o hacen esa primera acción a la hora de solicitar un estudio financiero. Sí. O sea, totalmente, ¿eh? O sea, de hecho, te diría que de las últimas 10 parejas que he atendido, te diría que 9 han sido ellas las que han pedido la información. ¿Le han traído al marido? ¿O a la pareja en este caso? O sea, ellas hacen que él venga, pero son ellas las que empiezan a tomar conciencia de este tipo de cosas. Y luego lo del perfil más agresivo, es cierto, en casi todas las situaciones. Ahora, por ejemplo, estoy gestionando una pareja que él es mucho más... él es excesivamente conservador y ella no. Pero sí es cierto que normalmente, y yo creo que sí que va asociado al género, al final, pues eso, venimos de la testosterona, la caza, el etc., la evolución de la especie humana, pues se nota mucho en eso, en el perfil de cada uno de los dos, ¿no? Pero estamos hablando de un poco de finanzas personales, pero cuando trabajas con profesionales y con emprendedores que además tienen que añadir ese punto, ¿no? de tener que gestionar su negocio, ¿qué diferencias hay ahí? Claro, aquí fíjate que esto es un poco el cómo fue como mis inicios, ¿no? Es decir, el quiero emprender o quiero poder conseguir determinado estilo de vida. Y en eso, ¿en qué va a partir? ¿Cuál es la primera? Primero es la profesión. En función de tu profesión, tú vas a tener unos ingresos, que eso es lo que dentro de tu etapa profesional vas a tener. Entonces, muchas veces, esa profesión que has escogido no encaja con el estilo de vida que quieres tener. Y esto muchas veces, ¿no? Es
cuando trabajamos, ¿no? Dentro del análisis, dentro de la hoja que trabajamos, que tenemos de trabajo con el cliente, al trabajar esto, es decir, oye, yo a determinada edad quiero vivir y tener tal situación económica. Ok, pues eso te lleva a qué estás haciendo hoy y a lo mejor tienes que ver otras opciones de ingresos. Y a veces entra el emprendimiento. Y el emprendimiento pues también va a depender, oye, ¿qué has visto en tu casa? ¿En tu casa ha habido alguien que ha emprendido un negocio? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué experiencias? ¿O eres el primero? Si eres el primero también aquí, si a emprender requiere un desarrollo personal importante, si encima, ¿no? De alguna manera también toda esa parte de la familia, de las creencias que pueden tener, es que se ha arriesgado, es que sí, ok. Pero también puedes tener una creencia limitante si tu familia ha sido todo de emprendedores y no le ha ido bien. Entonces, exacto, claro, tu correcto, resistencia correcto, a emprender también sí, puede aumentar, sí. ¿no? Entonces ahí nos conecta con el miedo y lo que hablábamos, ¿no? Es decir, el miedo me paraliza, tengo esa idea, sí, estoy dubitativo, no sé qué hacer, tengo un trabajo que no me acaba de llenar, pero tal, y lo que necesitaría y si tendré suficiente, ¿vale? Ok, entonces a partir de aquí es ¿qué necesitas? ¿No? Es decir, ¿qué vas a necesitar para tu negocio? ¿Cuál es tu colchón financiero? ¿Cuáles son tus gastos para, mientras está arrancando tu actividad profesional, sí o sí vas a necesitar esos recursos? Es decir, normalmente en el inicio el beneficio que vas a generar en la empresa lo vas a poner en la empresa, ¿no? Con lo cual para darle ese arranque. Y muchas veces es lo que genera esa tranquilidad para empezar y tomar acción es construir una planificación de, oye, ¿qué voy a tener si las cosas no salen como he previsto? Porque al final el papel lo aguanta todo, ¿no? Y a partir de aquí, tengo un plan A, un plan B y ya no es de me lo juego todo a una cara. ¿Por qué? Si construyamos distintas opciones y eso da tranquilidad, ¿no? El qué sería lo peor que podría pasar si esto no saliera. Pues bueno, ya sé, ya lo tengo definido, lo he construido y eso ayuda a que pueda empezar de alguna manera esa idea de negocio. Hay una cosa que has comentado que me ha venido a la cabeza que suele pasar mucho cuando planificamos o cuando tenemos una idea de invertir, que es esos desajustes que tenemos entre lo que queremos y lo que realmente podemos. Ajá. Porque eso nos pasa entiendo que tiene que pasar cuando buscamos una casa, es que quiero una casa que me... Ya, pero a lo mejor no puedes tener esa casa. Y siempre se produce ese desajuste entre lo que yo quiero y a lo mejor aquí te genera una incertidumbre, una deuda, muchas cosas que yo creo que esos desajustes se producen mucho cuando empezamos a planificar lo que queremos. Claro, y sobre todo en el plazo, porque yo quiero tener esa casa, ¿vale? Sí. Perfecto. Mañana, pues al final pues sí, somos voy a pedir una hipoteca pero vamos a ver, ¿la puedes pagar? Es que claro. Vamos a ver. Entonces, al final muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esa presión o ese desgaste, ¿no? Es decir, yo quiero llegar ahí, ¿vale? ¿Qué me va a ayudar? Oye, pues a lo mejor tengo que incrementar mis ingresos porque ese tipo de vivienda en el que yo quiero y a lo mejor lo que tengo que hacer es buscar a cómo mejorar mi situación de ingresos, ¿no? A través del trabajo. Y luego, evidentemente, entrará la inversión, pero seamos realistas, o sea, sí o sí, la fuerza del trabajo, sin eso no podemos iniciar ni planificar, ¿no? Entonces, muchas veces lo quiero, pero lo quiero ya. O cuando me sale la necesidad, que eso ocurre mucho, por ejemplo, con la compra de la vivienda, ¿no? La compra de la vivienda es uno de los objetivos más emocionales que hay, porque cuando sale lo queremos ya y es algo que de verdad, o sea, muchas veces da igual que tú ves la razón y ves los números y ves que no, pero te puede más, ¿no? Muchas veces esa emoción y es muy complejo de gestionar y acompañar al cliente porque quizás esa operación él mismo se está poniendo en un riesgo financiero porque a lo mejor está entrando en una hipoteca en el que se ha quedado sin colchón. Pero no quiere quedarse sin casa. Exacto. Claro. Y es como, nadie... Sí, dice, esa es la casa de mis sueños y yo quiero esa casa. Y tiene que ser ya. Sí. Y tiene que ser este año. Y un patrón que repite mucha gente y que considero un error es mi primera vivienda. Que mi primera vivienda quiero que sea la definitiva vivienda, con lo cual voy a comprarme la mejor vivienda posible, aunque mi bolsillo no me lo permita.
que aquí es donde entra lo que decía Clara de la emoción. O sea, esto me lo encuentro muchísimas veces de gente que dices, si es que a nivel números no te lo puedes permitir. Entonces, búscate una primera vivienda que te puedas permitir, porque en el 90% de los casos tu primera vivienda no va a ser la definitiva. Entonces, busca una vivienda que hoy te puedas permitir, que esto te permita hacer tu vida fuera de casa de tus padres o en un sitio que tú te sientas más cómodo y demás, y a partir de ahí planifica tu siguiente vivienda, que ya va a ser más adecuada a lo que tú estás buscando realmente. Pero empieza por una vivienda que te puedas permitir para poder independizarte de casa Además de tus padres. de una vivienda que te puedas permitir, tenemos que pensar también la frustración que genera que tú quieras una vivienda, quieras ir por esa vivienda que no te puedes permitir y te encuentres constantemente el no de quienes te tienen que dar una hipoteca. Claro. Llega un momento que Exacto. yo creo que te debe crear una frustración de decir, bueno, es que no me dan... Pero esto ya no solo con la vivienda, esto me lo encuentro de manera habitual. Ahora estoy haciendo un asesoramiento para una mujer que no tiene posibilidades, o sea, vive como muy al día y estamos intentando que ella organice sus finanzas, ¿no? Y ella, claro, me contaba que se siente frustrada de manera diaria, claro, porque tus expectativas financieras no las puedes cumplir con el trabajo. Entonces tienes que rebajar tus expectativas para poder alinearte con tu situación real. Entonces no intentes vivir por encima de lo que puedes, porque intentar vivir por encima de lo que puedes ya no solo te va a endeudar más de lo que deberías, sino que a nivel personal Sí, te genera malestar todo el rato. Entonces, ¿cómo lo suplo? Que esto lo hemos hablado muchas veces con el tema de la dopamina, lo suplo con compras compulsivas, que eso hace que me libere cierta ansiedad el comprar de manera compulsiva para generarme esa dopamina suficiente como para, bueno, dentro de que no me puedo permitir la vida que quiero, esto me suple el momento. Entonces hay que gestionar esa emoción muy bien, ¿no? Pero la sociedad también nos ha llevado al cortoplacismo, Sí, ¿no? sí, Al sí. que todo Sí, lo sí. queremos Bueno, ya. eso de la inmediatez es horrible. Correcto, Sí, claro. Entonces, exacto. si no, eso no, la sensación, yo creo que el ser humano tiene la sensación de pertenecer a algo, ¿no? Y hoy en día, si no compras ya, te quedas fuera, y si no, te vas a quedar fuera. Y claro, la gente por eso prefiere endeudarse, o vamos a englobarnos a todos, preferimos endeudarnos o tener eso que hoy en día consideramos que lo queremos, y como dice Iván, igual en 10 años ya tenemos otro tipo de pensamiento. Eso y el consumismo sumado a las dos cosas Sí. es terrible. Exacto, y que de hecho hoy hablamos que para unos ingresos medios una persona tarda una media de 10 años sin estar planificado para conseguir la entrada de una vivienda. La planificación te ayuda a cortar ese tiempo, y muchas veces o sea, al final es la paciencia número uno, y mientras estoy planificando esa entrada, a lo mejor no es para directamente la vivienda en la que voy a vivir, sino que me apalanco también de otras opciones, como puede ser el crowdfunding inmobiliario, que me ayuda a ir trabajando esa entrada para cortar esos tiempos para finalmente aquella vivienda en la que quiero vivir. Pero mientras tanto lo que voy teniendo pues son pequeños derechos de propiedad en el que me voy beneficiando a través de este tipo de opciones de inversión, por ejemplo, ¿no? Pero es mejor quejarse de que no podemos tener opción a nada, pero de Exacto. luego ir con un iPhone o con el coche que queremos, ¿no? Antes de que generar esa riqueza a largo plazo que nos permita tener esas opciones pues a un largo plazo. Esto lo hemos hablado aquí 1.000.000 de veces y siempre digo lo mismo, pero ¿por qué funciona TikTok? TikTok funciona porque me permite generar la dopamina en el momento que la quiero. Y es, Sí, pam, pam, claro, pam, pam, pam. scroll. Uy, este me interesa. Y como dura 1 minuto, tengo 1 minuto para ver. Pero claro, no es que tengo 1 minuto para ver. Si coges tu teléfono y te pones a mirar el rato que pierdes en ese teléfono, todos los días, al final, no... O sea, te está generando una dopamina instantánea, pero te estás perdiendo muchísima parte de la vida. Y con el tema de las inversiones pasa exactamente igual. Yo quiero el resultado hoy y no miro en el corto plazo. Ya, pero es que tu resultado hoy, a lo mejor no te lo puedes permitir, que a lo mejor sí, pero a lo mejor no te lo puedes permitir. Y 2, si no tienes una buena planificación, es muy probable que te acabes estampando, porque una planificación financiera no es la ruleta.
O sea, no es pongo todas mis fichas aquí y a ver si tengo suerte y cae entre el 1 y el 37 y multiplico. No funciona así y esto no lo encontramos muchas veces, como bien decía Clara, gente que no tiene un colchón financiero y te dice, no, pero yo quiero invertir. Pero si no tienes un colchón financiero, pero empieza a construir tu casa por la base y no por el tejado, porque si no, mañana, si necesito dinero, ¿qué haces? Deshago la inversión, me endeudo, ¿qué vas a hacer? Porque deshacer una inversión en algunos casos no es posible, que tienes ciertos plazos para deshacerla, y si es posible, te van a penalizar, seguro. Sí, claro. Entonces, empieza por la base, no quieras empezar la casa por el tejado. Entonces, este trabajo que cada día tienes que educar al cliente para que él vaya encaminándose a tener una buena planificación, que luego es eso, lo que un poco en respuesta a lo que estábamos hablando antes también, cuando ya empiezan a tener cierta educación, claro, le encuentro todo el sentido a lo que me estás contando, pero hasta que lo estructuras allí un poco de una manera lógica, y esto que lo he hablado aquí muchas veces con esta clienta que te comento, va a una aseguradora, no voy a decir el nombre, pero va a una aseguradora, entra por la puerta, es una clienta que haciéndole el análisis le sobran 7 euros al mes. ¿Vale? Va a la aseguradora y le hacen un producto de ahorro de 100 euros mensuales. Digo, a ver. O sea, digo, pásame la póliza, me pasa la póliza, la leo y puedes rescatar desde el mes 2. Digo, ya puedes ir a solicitar el rescate aunque estés perdiendo dinero, ya puedes ir. O sea, porque estás pagando esta póliza con tu paga extra. Que la necesitas casi todos los meses para vivir en el día a día. Entonces, vamos a reestructurar las finanzas y una vez estén reestructuradas las finanzas, ya veremos en el medio plazo qué se puede hacer, pero que esto es de lo que me quejo muchas veces del intrusismo que hay y de lo poco que se mira por la persona que tienes delante, ¿no? O sea, no puedes llegar a un sitio y sí, venga, producto de ahorro, porque como tengo que cumplir un objetivo y me acabas de aparecer por la puerta y mira, me vienes perfecto para cumplir el objetivo, pues venga, vete con este producto de ahorro y adiós. No puede ser. No sé que lo hemos hablado muchas veces, que eso no ayuda nada a los clientes porque se están mirando más el objetivo y la comisión que no el que tu cliente esté o que le vaya bien a tu cliente en ese momento contratar ese producto. Eso es peligroso. Es como ir a preguntar a tu banco, ¿no? Exactamente igual. ¿Qué es lo que va mejor? Te va a decir todos sus productos. Vamos, por lógica aplastante. No hace falta ser muy listo para decir, pues, ¿qué te va a aconsejar al banco? Si voy a cierto banco, no me te va a decir, ves al banco de enfrente que tiene un mejor producto. Claro. Sí. Y al final yo creo que ese es el punto de valor del asesoramiento privado, ¿no? Es decir, muy probablemente pues esto habrá sido un servicio sin ningún tipo de coste, que no es que no tenga un coste, que lo tiene, pero quizás el cliente no lo está viendo, ¿no? En esta vida todo tiene coste, aunque no lo veamos. Claro. Entonces, muchas veces, ¿no? Es decir, la parte de la planificación privada, para poder hacer esta excavación de realmente de que sea algo que va asociado al perfil de riesgo del cliente y acorde a su situación de ingresos, debe ser antes de la contratación, ¿no? Por lo tanto, es esa principal diferencia de un servicio privado a un servicio sin este coste inicial, ¿no? de análisis. Sí, es que al final, pues imagínate para esta clienta que no se lo puede permitir el coste al final del año. Al final del año estás poniendo 100 euros que no te puedes permitir, que es muy probable que en un momento u otro vayas a fallar. Es muy probable porque no tienes un colchón financiero, porque no tienes absolutamente nada. O sea, estás viviendo de la paga extra. Hay que reestructurar esto. Nadie te ha preguntado, o sea, no, llegué allí, quería hacer algo de ahorro, me dijeron esto, pues esto. Claro, a partir de ahí, pues eso, ya lo he contado aquí varias veces, o sea, nosotros cobramos por el servicio, entonces he pagado vuestro asesoramiento y claro, lo primero que hice es
ya puedes ir a rescatarlo. Si quieres te redacto el documento, pero ya puedes ir y a rescatarle el producto. Entonces, este tipo de cosas, pues al final es eso, ¿no? Da la sensación de que ese asesoramiento, pues eso es lo que dice Clara, no ha tenido coste. Sí, ha tenido un coste grandísimo, porque si no vienes a mí o a cualquier otro profesional que te diga esto, que está mal hecho, pues es muy probable que al final del año tengas un problema. Sí, y al final eso sería, ¿no? Es decir, a lo mejor genera una mala experiencia, porque a lo mejor es un producto financiero que encima... estás puesto en renta variable. Exacto, y resulta que entre los costes asociados al producto y la variación patrimonial que pueda haber tenido, entonces eso genera una mala experiencia con la inversión, y entonces ya es entonces que también nada. se produce parálisis, no invierto Ahí más está. porque... Ahí está. Y ahí se genera la creencia ya. Y entonces es como que, no, pero eso sería como que te ha salido mal una pareja y todas tienen que ser iguales, no, que no tiene nada que ver, me explico. Entonces simplemente te ayuda a saber más bien cuando conozcas a alguien nuevo que va a ser importante o relevante tener en cuenta, ¿no? Pues lo mismo igual con lo que sería la planificación. Seguimos un poco ahí con la educación financiera, Sí. porque si tienes una base de educación financiera y te pasa eso, Sí. lo usas como estás diciendo tú. Bueno, es una mala experiencia, aprendo de esto, pero Sí. continúo, ¿no? Quien no tiene educación financiera, estoy segura que lo invierte más en la vida. Claro, pero esto que hablábamos antes de las generaciones, aquí hay un salto generacional muy marcado y es, o sea, tú hablas con gente de la edad de mis padres, por ejemplo, y que todo el mundo, claro, iba al banco, el banco le decía, hágase un plan de pensiones, tenían su plan de pensiones, Sí. y en el momento del rescate nadie les explicaba cómo tenían que rescatar ese plan de pensiones para que no llegase a Hacienda y dijese, venga, el 45% para mí. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los planes de pensiones, cuando hablabas de planes de pensiones, una planificación financiera, yo a día de hoy no hablo porque o sea, se ha denostado tanto el plan de pensiones, o sea, ya no tiene ningún sentido hacer un plan de pensiones, pero ¿qué es lo que pasaba? Que todo el mundo te decía, no, ¿para qué voy a meter dinero en un plan de pensiones? Si luego viene Hacienda y se me lleva la mitad. Ya, porque al del banco le interesaba que hicieses el plan de pensiones, pero cuando lo vas a rescatar no te explica qué es lo que tienes que hacer para rescatar ese plan de pensiones, ni te explica cómo va a tributar ese plan de pensiones. Entonces, claro, quiero rescatar mi plan de pensiones, perfecto, firma aquí, llega a Hacienda y a ver, ¿cuánto ha cobrado usted este año? A ver, ¿cuánto tenía del plan de pensiones? Venga, pague aquí, venga. Y claro, no tenía ningún sentido el plan de pensiones. Entonces, ese patrón que te lo han explicado a ti en tu casa, que lo has oído 1000 veces en el entorno, hace que prefiero tener el dinero en una cuenta bancaria, sin contar la inflación. Claro, que Porque- tampoco sirva mucho. Claro. Que el tema de la inflación, pues claro, como tampoco te sabe la gente explicar muy bien qué es la inflación, y yo sigo viendo mis 10.000 euros allí, pase un año, pasen 2, pasen 25, sigo viendo 10.000 euros allí, y yo tengo 10.000 euros, yo no he perdido nada. Hostia, que sí has perdido. Exacto, ¿no? Y es como que, no, ahí estoy tranquilo y no pierdo. No, es que estás perdiendo, y es más, es decir, a lo mejor cosas que tú, de tu decisión y acción concreta, no llevarías a cabo, resulta que lo estás haciendo porque no estás invirtiendo tú de manera consciente, sino lo está haciendo alguien más por ti, ¿no? Entonces aquí, ¿no? La importante de esas soluciones que nos permiten tomar esa conciencia y transparencia en el... Es que esto ayer, Clara y yo lo estábamos hablando, de que invertir está invirtiendo todo el mundo. Desde que tú tienes un euro en el Desde que banco, metes, exactamente. estás Lo que pasa es que invirtiendo. no lo sabes, ni sabes lo que hacen claro, con tu euro. Exacto. Exactamente. Entonces, inversor ya eres, Sin conciencia, pero... sin conciencia. Entonces, tienes dos opciones: o decidir tú que se alinea contigo y con tu estilo de vida y tu manera de invertir, o dejar que el banco invierta por ti sin retorno ninguno, exclusivamente retorno para ellos, pero sin retorno ninguno para ti, y financiando, vete tú a saber qué. Claro. Porque Sí, sí. no vamos a... No voy a despotricar mucho más del sistema bancario, que ya los he puesto a caer de un burro varias veces, pero desde financiar partidos políticos que a lo mejor no están Sí. alineados contigo, a financiar... ¿es así? Claro, a financiar absolutamente todo, a prestar tu dinero a riesgo de impago, a etc.
o a colocar preferentes a gente. Bueno, es un buen melón este. Entonces, al final, no, yo no quiero invertir, yo tengo mi... No, si estás invirtiendo. Otra cosa es que seas consciente o no, pero invirtiendo estás para otro, pero Sí. estás invirtiendo. Y esto además me haces pensar en la figura ¿no? Es decir, muchas veces pensamos en la inversión y nos viene la imagen del inversor activo, lo de Wall Street, ¿no? Sí, Compre, sí. venda, pero luego hay la figura del inversor pasivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, dentro de la inversión inmobiliaria puedes ser tú el que vayas, busques, te tomes el tiempo de reformar, toda la gestión, asumir toda la parte de impuestos, gastos, o bien ser una figura de inversor pasivo en el que busco de alguna manera a alguien que de manera consciente sé cómo lleva a cabo esa gestión y me va informando y me da esa parte de tranquilidad, ¿no? Y al final es lo mismo, en vez de tenerlo apalancado en algo que no tengo ni idea, lo tengo apalancado para un proyecto que conecta con lo que realmente creo y valoro y realmente pues impulsa, ¿no? Sería un poquito esa figura Correcto. del... Pero para eso es importante tener tu planificación de vida para luego seguir con las planificaciones financieras y de inversión para el futuro. Y sobre todo, yo siempre lo digo, invertir mucho en educación para empezar a romper esos Sí. mitos que, lo que decías tú, ¿no? Hablamos de inversión, ya te ves Sí. al lobo de Wall Street allí, Total, ¿eh? total. Y no es así para nada, y cada vez por suerte es Sí. menos, ¿no? Sí. Pero la cosa está en que si no te formas, te desinformas. Entonces, claro, tienes que... Sí, lo hoy que en no día suma ya resta, tienes esto que está ser claro. un poco la figura del autodidacta cada vez está más creciendo. Obviamente que te tienes que dejar asesorar por gente, pero si te dedicas a escuchar a agentes externos, ¿no? Como puede ser los medios de comunicación, o te empiezas a creer todo lo que engloba, pues al final caes en una Menos rueda. el nuestro. Claro, correcto. No, No, me por supuesto refiero subvencionados. Era broma, era Subvencionados. Otra cosa no, pero aquí educación financiera intentamos dar toda la posible. Claro, por supuesto. Pero- No me refería a eso, no sé. Pero sí que es cierto que con lo que dice un poco David de la formación y demás, yo que tengo cierta animadversión a la educación reglada que tenemos en este país, donde te está enseñando a montar una empresa un funcionario. Sí, he visto cada cosa. Entonces, gente que no... Entonces, edúcate, busca información, apóyate en profesionales, pero apóyate en profesionales de verdad. De verdad. Entonces, ves a buscar, quiero informarme, quiero tal, ves a buscar profesionales de verdad. O sea, como acabamos de demostrar en el programa de hoy, o sea, ¿quieres invertir en inmobiliario? Perfecto. ¿Tienes el dinero suficiente para invertir en inmobiliario? Probablemente no. ¿Tienes soluciones para invertir en inmobiliario? Sí, que no hace falta que te compres una vivienda, que es la que tenemos Exacto. generalmente en cabeza. Tengo que invertir en una vivienda, me tengo que comprar una vivienda. Y Claro. no es, ahora por suerte ya no es eso. Claro, y realmente la inversión inmobiliaria, por ejemplo, Que también es lícito, ¿eh? Pero Sí, ahí sí. tiene que haber perfiles un poco para todo también. pero que la inversión inmobiliaria, si lo llevas a números, si yo tengo que poner dinero para comprarme una vivienda, para poder alquilar esa vivienda, para que esa vivienda me dé retorno, ¿cuándo empiezas a tener un retorno real de esa vivienda? Porque si te has tenido que hipotecar, entonces tienes una solución con un ticket bajo, donde poder tener retorno de manera anual infinitamente mayor al que te vaya a dar Seguramente. esa inversión de tu compra y alquiler de esa vivienda. Entonces, creo que hay muchas soluciones a día de hoy, solo lo que hablábamos la última vez, ¿no? Solo hay que ordenarlas y que alguien te ponga orden en todas esas soluciones. Y qué importante sería, ya que has tocado el tema de las escuelas, que la educación financiera sacas la Llegase. cabecita por las escuelas y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Y si decimos educación financiera, también hablaríamos de educación emocional. Correcto. Porque al final, muchas veces que hablamos de esas en un producto financiero, tiene esas fluctuaciones, ¿no? Siempre digo, no hay nada más humano que la economía. Porque al final es la que... al final el dinero es confianza, ¿no? Si yo la pierdo, ¡pam! ¿No? ¿Qué hacen los mercados cuando pierdo la confianza en esa empresa y tal? ¡Pam! Entonces tenemos esos momentos de bajada y ahí es donde más importante es esa regulación emocional que nos conecta con el miedo a la pérdida, ¿no? Y, o sea,
Y lo importante que vive de la educación es volver a recuperar un poco el saber realmente, o no el saber, no, el darle importancia realmente, la importancia que tiene el dinero, el valor que tiene el dinero, porque hay muchas Sí. generaciones que no le dan ningún valor al dinero. Han tenido todo y siguen teniendo todo y no sabes lo que te cuesta. Y me encantó el día que viniste aquí y dijiste, oye, vamos a plantearnos cuántos días tengo que trabajar para comprarme esto, que nadie lo cuenta. Ujú, totalmente. Ostras, esto veo que se ha perdido un poquito y ahí Sí, sí. deberíamos ir recuperando un poco. El que pasa que todas estas acciones generan una libertad, que hay ciertas personas o ciertos estamentos que no quieren que tengamos esa libertad para tenernos bajo control y Sí, bueno, ya. impedir un poco... Si empezamos a tirar de, Claro, de los sí, hilos. correcto. Sí, por eso también... Sacamos buenas madejas de ahí. Tratamos estos temas y es súper interesante porque yo siempre creo que a mayor reto y mayor resistencia pues se obtienen grandes resultados y ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder aportar al mundo aquello que nosotros somos, que tenemos esa habilidad para poder ayudar a los demás. Nos quedan 5 minutitos de programa, Clara. Para finalizar, Bate, os voy a dar el minuto de oro a Iván, ¿no? Porque ya Porque yo desde estoy la aquí todas las casa. semanas. Pero, ¿qué mensaje te gustaría con el que se quedase la audiencia? Pues sobre todo que estructuren, ¿no? Es decir, que al final ellos son los protagonistas de su propia vida y que sí o sí, para poderla vivir, necesitamos recursos. Y los recursos van a implicar en una gestión del dinero. En función de cómo gestiones esos recursos, vas a poder vivir unas vivencias o circunstancias u otras. El futuro siempre será incierto, siempre, y lo único que podemos hacer ante la incertidumbre es básicamente barajar distintos escenarios para que cuando pille el toro, que nos va a pillar a todos en algún momento, tengamos al menos una opción de salida y no nos coja en cueros. David. Pues bueno, a mí que me gusta nadar en la incertidumbre, ¿no? Yo considero que ahí es donde se obtienen mayores resultados. Sí que es verdad que desde hace muchos años tener una buena planificación de aquello, ¿no? Para saber, bueno, cuál es mi camino, hacia dónde quiero ir, qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar y a partir de ahí empezar a construir y sobre todo tener conciencia de lo que estoy haciendo. No hacerlo por hacer y porque eso me llevará a un camino que igual tengo la sensación de que estoy acortando más ese camino y lo único que estoy haciendo es alargarlo más, ¿no? Sino tener planificación ligado con las ganas de querer prosperar y de querer seguir aprendiendo, formándote con grandes profesionales como estamos aquí. Venga, va, tú también, para que no tengas celos. De lo que hemos hablado hoy, ¿con qué te gustaría que se quedase la audiencia? Me gustaría que se quedasen un poco con lo que decía Clara, de que la vida te da unas cartas para jugar y aprende a jugar con tus cartas. Porque no me sirve el concepto de tenía una mala mano. O sea, esto que la semana que viene ya te lo anticipo que voy a venir solo. Vale. Vale. Iván viene solo, noticia. Voy a venir solo y voy a explicar lo que es tener una mala mano de cartas. Porque voy a explicar mi historia personal. Vale. ¿Vale? Entonces, la gente va a poder ver cómo teniendo una mala mano de cartas se puede salir adelante. Eso es importante. Pues lo dejamos aquí. Entonces, toda la semana que viene, atentos a ver cómo podemos gestionar cuando nos viene una mala mano en las cartas. Clara, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. David, lo mismo, gracias Muchísimas gracias por pasar por aquí. Y Iván, nada, contigo lo dicho. Nos La vemos semana que viene más y mejor. Muy bien. Hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene, Monse. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.